El príncipe Harry fue, durante años, el favorito del público. Cercano, emocional, simpático, era el real humano en contraste con la formalidad de su hermano William. Pero esa imagen no fue espontánea. Fue cuidadosamente diseñada por el palacio, con un sistema de protección mediática que filtraba escándalos, controlaba entrevistas y suavizaba cada salida de tono. Mientras William era entrenado para heredar una institución, Harry era moldeado para gustar. Si alguna vez sentiste que había algo en el príncipe Harry que no cuadraba, pero preferiste no decirlo, no estás solo. Muchos lo pensaron antes. La sonrisa encantadora, los gestos espontáneos, la cercanía con la prensa, todo encajaba, pero algo no terminaba de cerrar. Y no era el público el que estaba equivocado, era la imagen la que estaba cuidadosamente editada. Bienvenido a Cuentos Reales TV. Si estás aquí, es porque tú también viste la fractura antes de que colapsara. Harry fue moldeado para gustar, no para liderar. Mientras William era entrenado para la corona, él era vendido como el príncipe cercano, divertido, emocional. Pero detrás del carisma había impulsividad, resentimiento y una rabia silenciosa hacia su rol secundario. La estructura lo protegía, sí, pero también lo contenía. Y el día que se soltó, no brilló, se desbordó. Durante años, el príncipe Harry fue protegido por una estructura que operaba como una burbuja de control. Cada error era corregido antes de llegar a la prensa. Cada salida de tono suavizada por un comunicado. Incluso cuando hacía algo impresentable, la narrativa era clara. Es joven, es espontáneo, es humano. Pero esa imagen no lo representaba. Lo ocultaba. Y mientras la institución le editaba el carácter, Harry creía que era querido por ser él mismo. Lo cierto es que el afecto venía de la versión aprobada por Buckingham, no del hombre real. El problema no fue que lo manipularan. El problema es que cuando quiso manejar su imagen sin ayuda, se derrumbó. Porque afuera del palacio no había nadie que lo protegiera, ni lo tradujera. Esa protección, que él vio como una jaula, en realidad era un escudo. Y cuando lo rompió, creyendo que su carisma bastaría para mantenerse de pie, descubrió la verdad más dura. El cariño del público no era suyo, era prestado por la institución, y lo perdió en el momento exacto en que pensó que ya no lo necesitaba. Desde niño, Harry supo que su vida sería secundaria. No por falta de amor, sino por diseño. William era el heredero, el proyecto de futuro. Él, el acompañante simpático. El segundo plano. Todo el mundo decía que eran cercanos, pero la cercanía no borra la jerarquía, y Harry la sintió en cada acto, en cada saludo oficial, en cada vez que caminaban juntos, y uno era el centro. Mientras William avanzaba en su rol institucional, Harry se convertía en el personaje que hacía reír, que rompía las reglas. Lo celebraban por lo que distraía, no por lo que aportaba. Y aunque decían que era el más querido, lo que él escuchaba no era afecto, era lástima disimulada en titulares. La sonrisa empezó a pesarle más que la responsabilidad. Y el papel de príncipe libre se volvió una condena. No quería el trono, pero tampoco quería sentirse invisible. Y cuando llegó el momento de construir su propia historia, no lo hizo por independencia, lo hizo por revancha. Porque el niño que siempre estuvo a la izquierda del retrato oficial no quería salirse del cuadro, quería protagonizar uno nuevo, a cualquier costo. Y mientras William crecía como futuro rey, Harry solo crecía en sombra. No en dignidad, no en valor, solo en resentimiento. Veía cómo su hermano era admirado por su inteligencia, su carácter, incluso por el parecido con su madre. Y en cada evento, en cada retrato, en cada gesto público, Harry entendía algo que nunca dijo en voz alta. Él nunca iba a inspirar respeto, solo lástima. Y eso no se perdona, se acumula. Harry no quería el trono. Quería que el mundo lo mirara como si lo mereciera. Quería atención, quería autoridad, quería protagonismo sin estructura. Y cuando vio que el cariño del público empezaba a desvanecerse, no buscó servir mejor. Buscó proyectarse más. Más discursos, más cámaras, más visibilidad. Creía que era grande. Tan grande que el sistema ya no podía contenerlo. En su cabeza, ya no era solo un príncipe. Era una figura internacional, un líder humanitario, un ícono emocional. Un hombre demasiado famoso para vivir bajo normas antiguas. Incluso exigió protección estatal fuera del Reino Unido. Creía que su imagen justificaba una seguridad digna de jefe de Estado, pero no entendía algo básico. El respeto no se exige, se construye. Y sin la institución detrás, ya no lo veían como un príncipe, lo veían como un producto. Fuera del palacio, Harry no encontró estructura, encontró validación. Encontró a alguien que, desde el principio, le dijo lo que él más necesitaba oír. Tú no eres el número 6 en la línea de sucesión, tú eres la estrella de esta historia. Y Harry lo creyó.
Por fin alguien lo veía como protagonista, no como repuesto, no como sombra, como contenido. Y si era el contenido, entonces había que monetizarlo, porque un príncipe sin poder aún podía venderse como leyenda, por un rato. La narrativa oficial dice que Harry fue empujado fuera de la familia real, pero lo cierto es que él llevaba años acumulando razones para irse. Lo que parecía tristeza era ego herido, lo que parecía vulnerabilidad era rabia contenida. Y cuando Meghan apareció, no lo cambió, lo confirmó. Le dijo exactamente lo que él quería escuchar. Tú no eres el número 6, tú eres la historia. No fue manipulado, fue validado. Encontró a alguien que no solo entendía su resentimiento, sino que lo estructuró en una causa. Y Harry, hambriento de protagonismo, aceptó. Ya no tenía que ser el hermano de William. Ahora podía ser el Harry independiente, víctima del sistema, líder de una nueva narrativa. Y mientras decía querer privacidad, firmaba contratos, porque su dolor por fin tenía precio. La familia no lo traicionó, lo observó, en silencio, porque el palacio sabía lo que venía. Sabía que un hombre que habla de libertad, pero exige seguridad financiada, no quiere independencia, quiere atención. Y cuando el foco estuvo totalmente sobre él, descubrió algo que nadie le dijo a tiempo. Fuera de la institución, los errores no se editan, se exponen. Harry no huyó de la realeza, huyó de lo que significaba ser el segundo, el que espera, el que acompaña, el que hereda solo si el otro cae. Durante años repitió el mantra real de que el deber era eterno, que el destino estaba escrito como las estaciones o los planetas. Y lo aceptó, o eso creyó. Pero el día que descubrió que no podía cambiar su posición, intentó cambiar el escenario. Y ahí empezó su otra historia, la de la libertad, o eso creyó. Fuera del sistema, Harry intentó reconstruirse con exposición. Pero cuando te defines por lo que ya no eres, lo que construyes es vacío. Firmó con Spotify, Netflix, Apple. Vendió una imagen que prometía autenticidad, pero lo que entregó fue repetición, lamentos, autocompasión disfrazada de mensaje global. Y el público, al principio curioso, empezó a alejarse, porque detrás del relato no había evolución, solo una herida decorada. Spare fue el último intento, un libro que no buscaba sanar, sino convencer, que lo entendieran, que lo reconocieran, pero lo único que logró fue mostrar su obsesión con ser escuchado, incluso cuando ya nadie lo necesitaba. Lo que empezó como confesión se convirtió en saturación, y cuando South Park lo retrató como una broma global, ya no hubo defensa, porque el problema no era cómo lo veían, era que, por fin, el mundo lo estaba viendo tal como es. Después de todo el ruido, Harry quiso volver. No formalmente, pero sí simbólicamente. Apariciones planeadas, entrevistas más suaves, gestos conciliadores. Pero algo había cambiado. No afuera, adentro. La institución ya no giraba en torno a su ausencia. Nadie lo esperaba. Nadie lo necesitaba. Y lo más duro, William ya no tenía interés en corregirlo, solo en mantener la distancia. Porque William entendió que el verdadero poder no se defiende, se ejerce en silencio. No necesitaba responder a Spare, ni a Netflix, ni a ningún podcast. Su respuesta fue institucional: cerrar el capítulo, no alimentar el ciclo, y dejar que su hermano, el mismo que rompió todo creyendo que podía regresar cuando quisiera, descubriera que el sistema no espera a quien lo traiciona públicamente. La puerta no se cerró con escándalo, se cerró con estructura, porque Harry no representa peligro, representa algo peor, irrelevancia. Y para alguien que construyó toda su identidad en ser escuchado, no hay castigo más cruel que el silencio. En esta historia no hubo caída trágica, hubo una salida voluntaria y un regreso no autorizado, porque el que se va creyendo que lo esperarán, a veces regresa a un lugar que ya siguió adelante sin él. Lo más devastador no fue que el palacio hablara, fue que ya no hizo falta. El Harry de los escándalos, el de las memorias y entrevistas, ya no generaba respuesta, solo silencio. Y ese silencio, cuando viene de una institución que lleva siglos perfeccionando su narrativa, no es vacío, es estrategia. No responderle fue una forma de decirlo todo sin decir nada. Fue el acto más cruel y también el más calculado. No hubo desmentidos ni castigos, solo eventos perfectamente ejecutados donde Harry no figuraba. El jubileo, el funeral de la reina, la coronación de su padre. Todos siguieron adelante sin él. El sistema no necesitó enfrentarlo, le bastó con ignorarlo. Y cuando el mundo ve que tu ausencia no altera nada, el mensaje es brutal. No eres necesario, ni opositor ni aliado. Solo una figura que alguna vez formó parte de algo y ahora está fuera. La narrativa de Harry se desgastó. Cada entrevista sonaba más controlada.
cada declaración más ansiosa. Spare prometía una nueva perspectiva, pero ofrecía viejas heridas, y el público se cansó. No porque lo odiaran, sino porque lo entendieron demasiado pronto. Y cuando el espectador ya conoce el guión, lo que sigue no es odio, es desconexión. La historia no generaba tensión, generaba ruido, y el ruido ya no vendía, solo molestaba. Harry cruzó una línea invisible, la de contar tanto, tan seguido, que ya no quedaba nada que descubrir. Cada entrevista era una repetición disfrazada de catarsis. Cada aparición pública venía con una historia dolorosa lista para consumir. Pero el problema no era lo que contaba, era que ya no había evolución. Todo era pasado, todo era queja. Y el público, que antes lo escuchaba con empatía, ahora solo sentía agotamiento. El relato dejó de conmover, empezó a pesar. Y el golpe final no vino de su familia, vino del público. El mismo público que lo había sostenido, ahora lo desactivaba con indiferencia. Dejó de ser tema, ya no generaba debate, ni expectativa, ni interés. Su historia ya no movía emociones, solo ruido de fondo. Porque cuando insistes en mostrarte como víctima sin mostrar cambio, el espectador no se indigna, se desconecta. No porque no te crea, sino porque ya no le importa. La diferencia entre ser escuchado y ser respetado es simple. El respeto se gana con coherencia, no con volumen. Y Harry confundió hablar con construir, explicar con liderar, denunciar con transformar. Pensó que contarlo todo lo hacía valiente, pero solo lo hizo ruidoso. Y cuando el ruido supera el mensaje, lo que queda es desgaste. Incluso sus seguidores más fieles comenzaron a preguntarse: ¿hay algo más? ¿O esto ya se acabó? En el próximo episodio de La Corona, William, el hombre que nunca pidió atención, pero la heredó igual, el hermano que no escribió libros, pero sostuvo el legado. Mientras Harry reclamaba su lugar en voz alta, William aprendía a habitar el suyo en silencio, y cuando todo se rompió, fue él quien quedó en pie. Porque la diferencia no está en quién habla más fuerte, está en quién aguanta sin perder el centro, y esa es otra historia.